Voy a leer la palabra, dice así, San Mateo capítulo 3, versículo 15, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén, gloria a Dios por esta maravillosa palabra. Yo en esta tarde le quiero dar gracias a Dios porque me da la gracia y la misericordia de poder meditar en la palabra. Más que nada, en este versículo que acabamos de considerar en esta tarde, vemos cuando Jesús venía hacia Juan el Bautista en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista, reconociendo quién era en realidad Jesús, él se imponía, decía que no, que era necesario que Jesús bautizara a Juan, pero Jesús, ¿qué le dice? Sabiamente le dice en el versículo que consideramos, dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué Jesús le dice esto a Juan el Bautista? De que lo deje ahora para que se cumpliese toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de antemano lo que él venía a hacer a esta tierra. Jesús sabía lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Quisiera que me acompañen rápidamente para darle un poco de enriquecimiento al por qué Jesús respondió de esta manera. Isaías capítulo 53, versículo 6, la palabra de Dios dice, miren cómo lo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, gloria a Dios por esta maravillosa palabra. Entonces, en Jesús tenía que cargarse el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la demanda del pecado es la muerte. Así dice también en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Entonces, si en Jesús se cargó el pecado de toda la humanidad, tenía que ir a la cruz y ser molido por nuestros pecados. Igual lo vemos en este mismo capítulo 53 de Isaías, pero el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos curados nosotros? De la llaga, de la enfermedad, del pecado. Porque en el versículo 6 de este mismo capítulo 53, dice la palabra que en Jesús fue cargado el pecado de todos nosotros. Pero ¿tú sabías o sabes en realidad en qué momento hubo la transferencia de nuestros pecados a Jesús? En el versículo que consideramos en esta tarde, San Mateo, capítulo 3, versículo 15, dice, voy a leer desde el 13, dice San Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dice en el versículo 15 de San Mateo capítulo 3, dice, pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó y fue bautizado. Juan el Bautista no quería poner imposición de manos sobre la cabeza de Jesús, pero Juan el Bautista, era el representante de toda la humanidad.
Él sí podía hacer eso de la imposición de manos. Cuando él iba a bautizar a nuestro Señor Jesucristo, iba a haber una imposición de manos. En ese momento que hay esa imposición de manos por parte de Juan el Bautista, que representa a todos nosotros, en ese momento se estaba cumpliendo lo que acabamos de leer también en Isaías capítulo 53, versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y por qué Juan el Bautista era el único que podía hacer este ritual, dijéramos? ¿Por qué? Porque si vemos en el libro de San Lucas, capítulo 1, en adelante, vemos claramente quién era Juan el Bautista, quién era su descendencia. Dicen su padre llamado Zacarías y su madre llamada Isabel, que eran de las hijas de Aarón, de la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Entonces él venía con esa condición de la línea sacerdotal levítica. Entonces él es el que podía hacer ese ritual de la transferencia de pecados. Por eso Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, porque esa justicia de Dios se iba a cumplir en el momento en que Juan el Bautista impusiera las manos sobre nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento iba a hacer la transferencia de pecados de toda la humanidad a nuestro Señor Jesucristo.